Bueno, Ecuador acaba de debutar en este Sudamericano Sub-17 2025 que se disputa en Colombia. Y lo hizo con una goleada tremenda, ganándole 4-0 a Uruguay. De verdad que lo que vimos hoy por parte del equipo dirigido por Juan Carlos Burbano fue una cosa impresionante. La Minitri llegó a este torneo y en su primera presentación lució como una verdadera máquina. Muy, muy bien por Ecuador. Esta goleada, la selección ecuatoriana logró consumarla a partir de un doblete de Justin Lerma. Y quiero comenzar por ahí, porque me parece que hoy Lerma nos volvió a mostrar a todos que es el líder futbolístico de este equipo, que es el jugador más desequilibrante que tiene Ecuador en el uno contra uno, que es el jugador que, en términos generales, más recursos ofrece en cuanto a su capacidad técnica individual. Sin ir más lejos, gente, les recomiendo que, si no lo han hecho, vean el tercer gol de Ecuador en este partido, que fue el primero de Lerma en su cuenta personal. No, la verdad en ese gol, Justin Lerma hizo una jugada maradoniana. Y no les estoy exagerando. Lerma tomó la pelota en campo uruguayo, bien pegado al carril externo de la izquierda, y acto seguido emprendió una diagonal, de afuera hacia adentro, con velocidad pura. Y en esa diagonal fue driblando uruguayos a placer. Sin mentirles, se sacó como a 3 o 4 uruguayos de encima él solo. Y lo más importante de todo es que cuando llegó a zona 3, cuando llegó al área charrúa, tuvo buena finalización. Porque a veces pasa, sobre todo en estas categorías, que hay jugadores que uno nota que son muy talentosos, que pueden confeccionar ese tipo de jugadas por su habilidad individual, pero cuando tienen que terminar, normalmente erran, porque les falta todavía pulir la definición. Bueno, ese no fue el caso de Lerma, porque repito, se mandó una gran jugada, maradoniana en todo el sentido de la expresión, pero cuando le tocó que terminar, la puso contra un ángulo. La mandó a guardar e hizo su primer gol en este partido. Minutos más tarde, marcó un segundo gol en su cuenta personal que no fue tan espectacular como este primero que estoy describiendo, pero fue un gol que de cualquier manera me parece que también tenemos que mencionar porque él tuvo un gran mérito. En esa jugada y su mérito fue que desconfió. Fue sagaz, fue vivo y trató de correr al espacio por si de pronto Ignacio Fernández, que era un central uruguayo, llegaba a cometer un error. Y efectivamente Fernández lo cometió porque en vez de rechazar la pelota la dejó pasar pensando que su arquero Cristaldo iba a retener el esférico, pero pues en medio de ese trayecto Lerma, que ya se había anticipado, alcanzó a puntear la pelota de cabeza y también terminó en gol. Entonces lo de Lerma en este partido fue muy completo. Y yo les digo algo, yo sé que en tiempos recientes han existido dudas frente a este jugador. En muchos futboleros de Ecuador. Porque de pronto han dado a entender que es un jugador que está sobrevalorado o que es un jugador que mediáticamente lo han agrandado y que esa imagen que han vendido de él no corresponde con sus habilidades. Pero muchachos, yo ya creo que en este punto esas dudas que existían frente a Justin Lerma se tienen que comenzar a disipar. Porque con lo que nos mostró en el Sudamericano Sub-15 del año pasado y con lo que nos mostró hoy, ya está más que claro que es un jugador que como mínimo está por encima del promedio. Si no es que directamente ya podemos afirmar que pinta para crack. La verdad es esa. Es una realidad incontrastable. Otro de los goles de Ecuador llegó por parte de Juan Riquelme Angulo.
Un jugador también que ya es un viejo conocido porque en aquel Sudamericano Sub-15 que traje ahora a colación lo pudimos ver. Es un 9 de gran portento físico, mide 1,90 y pico, pero lo mejor es que sabe utilizar muy bien esa característica para sacar ventaja ante los defensores rivales. Él sabe que es alto, sabe que es grandote y su manera de poner el cuerpo es excelsa, es idónea. Normalmente por esa razón en los emparejamientos sale airoso, sale exitoso. Y bueno, en este partido el gol que hace es precisamente en un córner, por arriba, aprovechando su gran altura, pero además de eso, en otros 2 goles de Ecuador, Juan Riquelme fue partícipe directo. Entonces podríamos afirmar que Lerma fue probablemente la figura de la Mini-Tri en este partido, pero en el podio toca ponerlo a Juan Riquelme Angulo, que también desde lo personal contribuyó mucho para esta victoria ecuatoriana. El gol que no he mencionado, que fue irónicamente el primero de Ecuador en el partido, lo hizo un chico que se llama Elías Legendre. Y yo no se los voy a negar, la verdad es que no lo conocía, no lo tenía en mi radar, pero me pareció un extremo que juega por derecha interesante. En ese gol que logró, pues aprovechó que se había dado una sociedad entre Juan Riquelme Angulo y Justin Lerma. Lerma pateó al arco, el arquero Cristaldo dio un rebote y él estaba muy atento, muy vivo, dentro del área uruguaya, bien posicionado para cazar la segunda pelota y mandarla a guardar. Entonces bien por Legendre, que también contribuyó en el marcador de la Mini-Tri. Una última mención, más allá de estos 3 jugadores que anotaron los goles, se la quiero dar a Miguelito Peralta, al arquero de esta selección ecuatoriana, porque en el segundo tiempo, cuando a Fricio Caicedo lo expulsan y Ecuador se queda con 10 jugadores y todavía faltaba media hora de partido, pues naturalmente la Mini-Tri se ve obligada a replegarse para defender la ventaja. Está claro que era una ventaja más que abultada, ¿no? Estábamos hablando de un 4-0. Más allá de que vos te quedes con 10, que te remonten un 4-0, pues es muy difícil. Pero de cualquier manera, más allá de que era un marcador abultado, pues Ecuador tuvo que defenderse. Y en ese contexto de partido, que repito, duró más de media hora, Uruguay se fue encima, tuvo un par de chances picantes y ahí estuvo Miguel Peralta respondiendo con muy buenas atajadas. Entonces yo sé que puede sonar raro destacar a un arquero de un equipo que acaba ganando un partido 4-0, pero créanme, y los que se vieron el partido no me van a dejar mentir, que a Peralta vale la pena destacarlo porque hizo méritos para ello. En el segundo tiempo, lo digo de nuevo, respondió con buenas atajadas. Entonces para mí, los hacedores de este triunfo están allí, en los nombres que acabo de mencionar. Pero de cualquier manera, muy bien por Ecuador. Continúo con este análisis ya para hablar cronológicamente de lo que nos ofreció el partido y para hablar también de ciertas cosas que pude evidenciar de Ecuador desde un punto de vista colectivo. Miren, yo voy a ser muy honesto con una cosa. En estas categorías, y lo digo por experiencia porque ya he podido cubrir varios torneos como este, lo correcto es ser precavido a la hora de analizar. Porque estos son jugadores que todavía son muy jóvenes. No lo digo solamente por los ecuatorianos, lo digo por todos. Los jugadores de esta edad todavía tienen un umbral de desarrollo grande. Todavía no son jugadores ya realizados en un 100%. Entonces pasa mucho que en estas categorías hay mucha irregularidad. Un equipo puede que haga un gran partido en una noche determinada y a los 2 días juega otro partido y puede que le vaya mal. En estos torneos de estas categorías uno se siente como viendo una serie en la cual cada capítulo es un mundo distinto. Y un capítulo no necesariamente tiene algo que ver con el anterior, sino que cada capítulo, repito, se da por su lado y a su manera. Entonces digo esto para darles a entender que la victoria de Ecuador fue magnífica, pero al mismo tiempo debemos tener cuidado, ¿no? Hay que ir paso a paso. Es el primer partido,
Fue un triunfo muy importante, pero esto apenas comienza. Dicho esto, habiendo hecho esa salvedad, yo sí igual voy a aceptar que por lo que vi hoy, quedo un poco ilusionado. Sí, tengo cierta ilusión dentro de mí. Y esto lo puedo argumentar desde distintas líneas. Y voy con la primera. La base de este equipo, la base que tuvo Ecuador hoy, es la misma en cuanto al cuerpo técnico y la plantilla que pudimos observar en el Sudamericano Sub-15 del 2024. Ustedes se acuerdan que Ecuador le fue bien en aquel torneo al punto en el cual quedó subcampeón. Perdió esa final contra Paraguay y se jugó por allá como en octubre del 2024. Yo creo que muchos de ustedes todavía se acuerdan. Bueno, ese equipo del 2024 tenía una virtud principal y era que a la hora de atacar en las transiciones ofensivas era sumamente explosivo. Era un equipo que tenía gran sentido de la verticalidad y tenía un par de jugadores con los cuales en esos contraataques te marcaba una gran diferencia. Yo les digo algo, en este 2025 esa habilidad Ecuador la conserva, pero incluso la ha mejorado. La conserva porque tiene a sus dos mejores hombres en cuanto a esa explosividad, que son Justin Lerma, extremo por izquierda, y Juan Riquelme Angulo, que es el 9. Estos dos cracks siguen jugando ahí como titulares. Hoy la goleada, ya lo dije ahora, en gran parte se dio por ellos. Entonces, con el solo hecho de que ellos estén presentes, ya esa explosividad de Ecuador la va a tener. Pero yo digo que no solamente la conserva, sino que la ha mejorado, porque a Juan Riquelme y a Justin Lerma, hoy me di cuenta que se le han unido un par de nombres nuevos interesantes. Por ejemplo, este muchacho que mencioné ahora, Elías Legendre, que juega como extremo por el otro lado por la derecha y que es un jugador de buenas maneras. O el mismo Monzón, que es un chico que juega por dentro en ese 4-2-3-1 que le gusta utilizar a Juan Carlos Burbano, el director técnico. Bueno, ya lo dije, por izquierda acaba jugando como extremo Lerma, por derecha Legendre, el 9 es Juan Riquelme Angulo y este Monzón juega atrás de Juan Riquelme, por dentro como un enlace o media punta, o segundo delantero, como ustedes lo quieran denominar. Y también es un jugador de buenas maneras, que de hecho colabora a nivel ofensivo, pero es muy bueno presionando. Quitó un montón de pelotas en la salida de juego de Uruguay en este partido. Entonces te brinda esa doble virtud. En ataque colabora, porque tiene técnica, pero en defensa se sacrifica y recupera muchas pelotas cerca del área rival. Entonces, ven lo que les digo, el ataque del año pasado continúa con Lerma y con Juan Riquelme, pero se refuerza a partir de los nuevos jugadores que estoy mencionando. Incluso en el banco, para ser todavía más preciso, me encontré con que está Edwin Quintero, que en el equipo del año pasado era titular. Él estaba como extremo por derecha precisamente, siempre en el once titular. Bueno, hoy en este primer partido fue suplente, pero es un revulsivo de primera categoría. De hecho, Juan Carlos Burbano lo mandó a la cancha en cierto momento y uno se da cuenta que Quintero, que ya lo conocemos, pues es un extremo zurdo que también en el uno contra uno es muy desequilibrante. Entonces ya no solamente estamos hablando de que Ecuador tiene un muy buen ataque en cancha, sino que desde el banco tiene un suplente que fácilmente también podría ser titular. Y por ahí incluso entró a lo último Tenorio para el segundo tiempo en Ecuador. Y bueno, Ecuador estaba con 10 hombres, entonces pues no fue el partido más ameno para Tenorio, pero de cualquier manera le dio un par de movimientos buenos. Es un 9 de buen portento, grueso, mete el cuerpo, por ahí tuvo un remate de media distancia interesante, entonces es otro jugador que sale a relucir. Ya podemos decir que Ecuador también tiene un 9 que es el suplente de Juan Riquelme Angulo, pero que puede responder. Y a lo último hasta entró un jugador que se llama Joshua Minda, que tampoco lo tenía muy presente en mi radar, pero por lo menos desde el examen visual, desde el tema físico, luce muy alto.
Luce como un jugador de esos que en el uno contra uno también se impone desde su portento. O sea, el ataque ecuatoriano viene con las mismas armas del año pasado, pero fortalecido. Todavía mejor. Esa es una primera línea para justificar por qué ya me estoy ilusionando. La línea número 2, el tema precisamente de la capacidad física del equipo en términos generales. Ecuador en estas categorías, y lo vimos el año pasado en el Sudamericano Sub-15, es un equipo que casi que ante todos los rivales que tiene en Sudamérica gana en cuanto a la presencia de sus jugadores. Es un equipo con mucha talla, con jugadores muy grandes para estas edades tan pequeñas que se manejan en estos torneos, que son 15, 16 y 17 años de edad. Ecuador en ese sentido le saca una gran ventaja al resto de equipos de Sudamérica. Hoy se vio ante Uruguay. Mi punto es que en esta segunda línea que estoy tratando de argumentar, ese tema físico, esa supremacía física todavía se mantiene. Porque Juan Riquelme Angulo mide 1,90 y pico, porque Malcolm da Costa, que hoy fue titular, mide casi 2 metros, imagínense, porque Fricio Caicedo, a quien expulsaron en el segundo tiempo, también mide como 1,90 y pico, porque Deiner Ordóñez y Cuadrado son dos centrales altos, porque el arquero Peralta es un arquero de buena talla, porque Minda, que entra en el segundo tiempo, es un jugador de buena talla. Entonces no estoy hablando solamente de uno o de dos, no, son fácilmente 5, 6, 7 u 8 que son gigantes, que son grandotes. Y en estas categorías, eso te termina haciendo ganar partidos. Y Ecuador lo tiene, lo conserva. Ya lo tenía el año pasado y también lo tiene este año. Entonces la segunda línea por la cual me ilusiono es desde esa vertiente del físico. La tercera, y ojo porque esta para mí es quizás la más importante de todas. Muchachos, si de pronto hay algo criticable para el equipo del año pasado, de ese Sudamericano Sub-15 2024, equipo que salió subcampeón, lo digo de nuevo, era el tema de la faceta defensiva. Porque ahí a Ecuador le costaba. La defensa no lucía tan sólida y era muy evidente que cuando los rivales atacaban a la Minitri sufría. Esa primera línea de 4 tenía muchas descoordinaciones en sus movimientos. Veía uno que más de una vez en dicho torneo, capaz que un central de pronto salía en una jugada y el otro se quedaba metido. O sea que no había movimientos sincronizados, todo lo contrario. Cada uno era una pieza distinta que se movía por su propio lado y eso acababa perjudicando la solidez defensiva de Ecuador. Y eso pasó mucho en todo ese torneo. Bueno, me he dado cuenta que Juan Carlos Urbano lo ha ido trabajando. Porque en este partido ante Uruguay, Ecuador defensivamente lució como un equipo sólido. Bueno, no en vano sacó el arco en cero. Metió 4 goles y no le metieron ninguno. Hay que demostrarlo a partir de eso. Miren que hubo 2 lapsos de este partido ante Uruguay en donde la Celeste avanzó con fortaleza en ataque. En el primer tiempo, más o menos del minuto 5 del primer tiempo como hasta el minuto 30, Uruguay asumió la posesión, empezó a ir al frente, empezó a crear pequeñas sociedades para progresar. Uruguay es un buen equipo. En ataque tiene un par de jugadores interesantes. Este muchacho Facu Martínez del Montevideo City Torque, que juega como extremo a pierna cambiada. Él es zurdo, pero juega por derecha para enganchar y quedar con la zurda para rematar. Buen jugador ese chiquito, picante. Por ahí tuvo 2 remates en el primer tiempo peligrosos. A Zambuja, que es el 9, buen 9. Y después en el segundo tiempo, Uruguay nos deja ver que tenía armas. Tenía armas, ya aprovechando obviamente la inferioridad numérica de Ecuador por esa expulsión de Fricio Caicedo. Pues la Celeste, por ejemplo, tenía a Kevin Martínez de Nacional, que entró como extremo por banda izquierda, también a perfil cambiado porque él es derecho, y entró muy bien. El mismo Francisco Fernández, el Toro, el 9 de Peñarol, jugador también bueno, buen delantero.
De hecho, a Francisco le acaban anulando un gol, que para mí era un gol legítimo. Él no estaba en offside, fue un gol al minuto 81 de partido. O sea que hubiera representado el 4-1 para Uruguay, pero bueno, se lo anularon. Para mí la jueza de línea en esa acción se equivocó, pero de cualquier manera los que les quiero dar a entender es que Uruguay tiene herramientas ofensivas, no es un equipo eh, carente de armas en ataque, todo lo contrario. Entonces en este lapso del minuto 10 del primer tiempo al minuto 30 y después a lo largo de todo el segundo tiempo cuando Ecuador ya estaba con 10, pues Uruguay fue al frente, pero aún así yo sentí que la Tri en esa defensa posicional supo plantar primero un 4-4-2 en el primer tiempo, después un 4-4-1 en el segundo tiempo y resistió de buena manera. Y es verdad que en el segundo tiempo hubo atajadas claves de Miguel Peralta. Eso es cierto. Pero más allá de eso, supo resistir Ecuador el vendaval uruguayo en ataque. Entonces ahí le doy un punto a Juan Carlos Burbano porque yo siento que ese equipo del año pasado no resistía de esta manera. Para nada. Era un equipo con más grietas, era un equipo con, lo digo de nuevo, descoordinaciones. Y esta vez no. Esta vez esa primera línea de cuatro se comportó muy bien. Primero con Castillo como lateral derecho, Fricio Caicedo como lateral izquierdo y los dos centrales que eran Cuadrado y Deiner Ordóñez. Y más adelante con el ingreso de Virgilio Laya, que también colaboró, que es otro central, y pasó a jugar en la saga, armando una línea de cuatro nueva, pero también el buen comportamiento siento que se mantuvo. Y el doble 5 también, que le colabora a esa primera línea de cuatro, lo hizo de buena manera. Malcolm da Costa y Bolívar Tobar son dos jugadores que se nota que se conocen. Cuando tienen que colaborar para lanzarse al ataque lo pueden hacer, pero en labor defensiva los vi pegaditos a esa primera línea de cuatro y por ende por lo menos Ecuador desde ese 4-2, el 4 de atrás y el 2 del medio, alcanzaba cierta seguridad. Más adelante entró por ahí Cristian Ortiz, un mediocentro que reemplazó a Bolívar Tobar, que salió un poco lesionado, un poco golpeado. Y también Ortiz para mí lo hizo bien ahí en el mediocampo de Ecuador. O sea que la defensa original, el 4 original y el 2 original muy bien. Pero cuando entró Laya, cuando entró Ortiz, tampoco desentonaron. La defensa, el sistema defensivo no se desorganizó. Entonces, bien por Juan Carlos Burbano y bien por el equipo ecuatoriano que trabajó en su principal debilidad del año pasado y se nota que la ha mejorado un poco. Ya este Ecuador no es un flan en defensa, no, es un equipo que tiene un buen arquero, que cuando lo exigen puede responder, pero tiene un buen bloque defensivo que también normalmente logra proteger a ese arquero. Bien, bien ahí por la selección ecuatoriana. Y ya, para mí esas son las tres líneas, desde las cuales baso la ilusión que tengo. Recuerden, número uno, que la explosividad en ataque con Lerma y con Juan Riquelme se mantiene. Y con los nuevos nombres que han llegado, pues se fortalece. Esa explosividad va en aumento. Ecuador en transiciones ofensivas es muy rápido, es muy preciso y es muy efectivo. En este partido, en las estadísticas generales, piensen ustedes que Ecuador tuvo 7 remates al arco de Uruguay. Y de esos 7, 4 fueron adentro. Más de la mitad. Es una buena cifra, es un buen número. Es un equipo que tiene efectividad de cara al arco rival, más del 50%. Entonces, bien por Ecuador. Bien por ese lado. Esa es la primera línea. En ataque, todo sigue luciendo muy bien, incluso mejor. La segunda línea es el tema físico. El portento, la talla de los ecuatorianos es clave para este tipo de partidos y Ecuador sigue teniendo esa talla. Los jugadores ecuatorianos desde el simple examen visual se ven mucho más altos, más grandes y más fuertes que los del equipo rival. Y desde ahí en los emparejamientos, en los duelos, Ecuador gana, se impone y controla los partidos. Y la tercera línea, la última, para cerrar, para hacer esta labor de repaso que estamos realizando, es el tema de que la única debilidad grande que tenía la Minitri el año pasado, que era su defensa, que era poco sólida, en este primer partido por lo menos se nota que se ha trabajado y se ha mejorado. Porque ese equipo ecuatoriano está luciendo mucho mejor. Con Cuadrado, con un Deiner Ordóñez más consolidado, un poco más maduro, y con dos laterales que se nota que tienen más habilidad para marcar que para subir
porque esa es la realidad. Castillo se queda más de lo que se lanza y Friccio también se queda más de lo que se lanza. Con ellos en el fondo, Ecuador me parece que está comenzando a lucir mejor. Entonces, en conclusión, a partir de todo lo que digo, siento que esta selección ecuatoriana sub-17 es un equipo más competitivo que el año pasado. Y bueno, a partir de ahí, creo que hay con qué, por lo menos, proyectar cosas importantes en este torneo. Después si se va a ganar o no, no lo sé. Es un tema ya pues de partido a partido, de evitar lo irregular que suelen ser las categorías como esta. Pero bueno, por lo menos empezó con el pie derecho. Ecuador con un solo encuentro futbolístico disputado ya es segundo del grupo, con un punto menos que la selección brasilera, que tiene 4. Pero ya Ecuador está por encima de Venezuela, de Uruguay y de la selección boliviana. Recordemos que pasan dos, solamente dos, por grupo. En la fase final son 4 en total. Juegan semifinales, salen 2 finalistas, se juega la final y ahí se decide quién es el campeón. En el 2024 la Minitri lastimosamente pues se quedó en la final y perdió contra Paraguay. Esperemos que la redención llegue en este Sudamericano Sub-17 2025. Llegamos al final del análisis, espero que les haya gustado. Suscríbanse por favor al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle por favor un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal y lo agradeceríamos mucho, porque eso nos ayuda a poder seguir creciendo. Se puede donar por Patreon o por YouTube. Cualquiera de las dos vías es más que válida. Si lo quieren hacer por Patreon, acá abajo en la sección de comentarios del video les dejo el link de dicha plataforma. Ustedes pueden hacer clic allá y van y cumplen con la donación. Si lo quieren hacer por YouTube, bueno, es acá abajo en la aplicación de YouTube a la derecha, donde hay una pequeña pestaña con el signo monetario. Con la S de dinero hacen clic allí y también pueden ir y directamente cumplen con esa donación. Por último, síganme por favor en TikTok, en donde aparezco como juancamilocastillo.tv. Los quiero, los aprecio. Un abrazo para todos mis hermanos ecuatorianos. Felicitaciones por esta gran goleada, por comenzar el torneo de esta manera tan excelsa. Y nos vemos en un próximo análisis de Ecuador, de esta selección dirigida por Juan Carlos Burbano. Hasta pronto.